Señor. Bien, vamos a ver hasta dónde el Señor nos lo permite. Esta noche también tenemos el tablero, porque cuando lleguemos ahorita al verso 10 vamos a tener que resolver un asunto muy debatido dentro de la iglesia cristiana. Leamos primeramente el verso 9, hacemos los comentarios respectivos y luego avanzamos con el siguiente versículo. Recuerden que aquí ya empezamos una segunda parte. La primera parte era el prólogo y luego el saludo hasta el verso 8. Aquí vamos a empezar una sección que se conoce como las cosas que has visto. Y en los versículos 9 hasta el versículo 11 vamos a ver las circunstancias de la visión que se les da a Juan. Versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bien, aquí entonces se reitera la identidad del escritor del Apocalipsis, el que recibe las visiones, y con nombre propio dice: yo, Juan. Y no se presenta como el apóstol Juan, sino como el hermano vuestro. De aquí que algunos han pensado que no se trata de Juan el apóstol, sino de otro Juan, al que se llama Juan el anciano de Éfeso. Y hay una confusión histórica sobre esto, pero la crítica textual, el aparato crítico nos ha llevado a entender que debido al estilo, el lenguaje que se usa en el Apocalipsis es muy, pero muy similar con el Evangelio de Juan y con sus cartas. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe. La palabra copartícipe significa que participa juntamente con ¿quiénes? Con los hermanos. ¿Y de qué participa juntamente con los hermanos? De tres cosas. Dice: en la tribulación, número 2, en el reino, y número 3, en la paciencia de Jesucristo. Entonces, lo que tenemos que decir con esta expresión es que en el original griego solo hay un artículo en estas tres cláusulas del texto. Dice que él es copartícipe con los hermanos en la tribulación, y en el original griego dice la tribulación, reino y paciencia. No dice en la tribulación, en el reino y en la paciencia. No. Lo que significaría que estas tres cosas van de la mano. La tribulación es el precursor del reino, y el reino requiere de un precio a pagar. ¿Cuál es? Aquí dice paciencia, pero en el original es la palabra hipomené, que significa, bueno, hipo significa estar debajo. De ahí viene hipodermis, hipopótamo, ¿sí? Es debajo. Y el verbo menó, que significa resistir, aguantar, ¿no? Entonces, hipomené significaría aguantar debajo, como si tú te sumergieras en el agua y aguantaras debajo del agua. Entonces, se dice que una mejor traducción sería perseverancia, constancia, ya que paciencia, según se puede llegar a entender, la paciencia es también una resistencia, pero pasiva. Es decir, la paciencia espera, mientras que el aguante, la perseverancia, es activa. Como sea, lo que se nos dice aquí es que la tribulación es precursora del reino, y que la perseverancia no es nuestra, sino dice, si lo quiere leer en la Reina Valera, dice paciencia, ¿verdad? Paciencia de Jesucristo. O sea, no está hablando de la
paciencia tuya o mía. Está hablando de la paciencia del Señor Jesucristo, de la perseverancia del Señor Jesucristo. Pero las primeras dos cosas, estas tres están ligadas como una trenza, ¿verdad? Pero la tribulación es precursora del reino. Y por eso a nosotros se nos va a pedir cuentas, no del regalo de vida eterna que se nos ha dado, sino del reino, de lo que hicimos para el reino, del servicio que prestamos para el reino de Dios. Quiero que leamos varios textos. Juan 16:33. Estas tres cosas son inseparables. Esa fue la suerte común de los cristianos del primer siglo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas son palabras del Señor Jesús. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bendición, ¿verdad? Qué consuelo. Sí, el Señor es muy honesto. Él no nos engaña. Él es la verdad. Nos dice la verdad. Nos dice que en el mundo vamos a tener ¿qué? Aflicciones, pero que debemos estar confiados. Esas aflicciones no nos podrán derrotar, porque Él es el que ha vencido al mundo. Leamos también Lucas capítulo 24, versículo 26. San Lucas 24, 26, también el Señor Jesús les dice a los que van camino a Emaús, ya Jesús resucitado, dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Entonces, estar en Cristo, tú y yo, si estamos en Cristo, es experimentar desde ya ambas cosas: el padecimiento, las aflicciones, pero también su gloria. Y un tercer testigo bíblico en Hechos de los Apóstoles 14:22, el apóstol San Pablo, después de ser apedreado en una ciudad llamada Listra, lo apedrearon, lo dieron por muerto. Los hermanos lo introdujeron a la ciudad, le curaron, lo vendaron y luego lo sacaron a escondidas. Pero luego, a los pocos días, él regresa a Listra. Habiendo sido apedreado allá, Pablo regresa a Listra y mire lo que dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ya ustedes sabrán, ustedes en esta congregación, gracias al Señor, son avanzados en el estudio bíblico y saben lo que significa entrar, ¿verdad? Porque no vamos a repetir ahí. Entrar significa ser parte del gobierno del reino. No todos al final podrán entrar. Podremos ser todos, ya tenemos la garantía de la herencia del reino, o sea que podemos ser ciudadanos del reino, pero no todos van a formar parte del gobierno. Eso dependerá de lo que se reciba en el tribunal de Cristo. Déjame decirte que cuando vayamos a empezar el capítulo 2, debemos hacer una previa, ¿no? al mensaje de las 7 iglesias, ya que en el mensaje de las 7 iglesias el Señor le habla siempre a los vencedores, y vamos a tener que hablar del tribunal de Cristo. Allá vamos a hablar un poquito más a fondo de esto. Este versículo, mis amados hermanos, por si no se han dado cuenta, este versículo es muy práctico. Hasta donde hemos hablado aquí podemos traer una lección. Hermanos, uno es salvo, uno no es salvo por perseverar. Uno no es salvo por perseverar, sino que uno persevera porque ya es salvo. Amén. Uno persevera porque ya es salvo. Entonces, el que sepa vivir aguantando, el que sepa vivir en constancia, en perseverancia, el que no abandone la cristiandad bajo las persecuciones, bajo las aflicciones, bajo los azotes, bajo los cuestionamientos, bajo el aborrecimiento
aborrecimiento del mundo hacia nosotros, aún en la misma muerte, esto significa que ya es una persona salva. Si una persona no resiste eso, pues uno podría entrar a poner en tela de juicio si la persona en realidad es salva. Cuando una persona, a pesar de persevera, es porque es que salva. Ahora, el cristiano no es salvo ni siquiera por la buena obra de la perseverancia, sino que el cristiano es salvo porque Cristo fue el que perseveró, hermanos, y perseveró hasta la muerte y muerte de cruz, gracias a que Él no se echó para atrás, gracias a que Él, como decimos nosotros en Colombia, no sacó el cuerpo, gracias a que Él no evitó la cruz del Calvario, es que tú y yo podemos ser salvos. Quisiera leer un versículo para respaldar esto que estoy diciendo en esta lección. Pasamos a la siguiente frase, Romanos 2, versos 6 y verso 7. Romanos en el capítulo 2, verso 6 y verso 7 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto será en el tribunal de Cristo. Verso 7: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahora, hermanos queridos, dice que él estaba, seguimos con el verso, ¿no? En Apocalipsis 1:9, dice que Juan, que era copartícipe de los hermanos en la tribulación, en el reino y paciencia o perseverancia, estaba en la isla de Patmos. Es una pequeña isla que queda en el mar Egeo. El mar Egeo pertenece a todo el conjunto de islas griegas, aunque Patmos queda cerquita a Asia Menor, lo que hoy por hoy es Turquía. Tiene forma de 8. Hoy por hoy es una isla que es muy visitada. Existe un lugar que se llama la Cueva de la Revelación de Juan. Se cree que en esa cueva Juan recibe la revelación, el Apocalipsis, y escribe esa. Es una creencia, no estoy diciendo que así fue, es una creencia. Hay un lugar turístico, o la isla en sí misma es turística. Se dice que viven allí solamente residentes de esa isla. Es una isla pequeña, rocosa. En este momento viven 3.500 personas en esa isla. Se creía que la isla tenía minas, explotaban hierro de esa isla, pero no está comprobado históricamente que el apóstol Juan estuviera haciendo ese tipo de trabajos ahí. Sabemos que estaba desterrado en la isla de Patmos. Y lo que sí sabemos por documentos extrabíblicos, por historiadores de la iglesia muy tempranos, del siglo II, del siglo III y del siglo IV, que Juan fue puesto en libertad una vez murió Domiciano, el emperador, quien fue el que lo deportó para esa isla de Patmos, y que bajo el imperio de un emperador llamado Nerva, él fue el que lo puso en libertad, y que probablemente el apóstol Juan fue a Éfeso a continuar su vida allí, y allí luego él escribió el Apocalipsis. Y por eso aquí está el verbo estar en pasado. Dice: yo estaba en la isla de Patmos. Estaba en la isla de Patmos. Y luego da la expresión por la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, que ya lo vimos en el verso 2, que significa que guardar la palabra de Dios, tener la palabra de Dios para un judío es guardar la ley de Moisés, y tener el testimonio de Jesucristo es predicar el Evangelio. Es una expresión que recurre Juan en el Apocalipsis, aquí en el primer capítulo, versículo 2, versículo 9. Vas a volverlo a ver esta expresión en el capítulo 6, versículo 9. Vas a volver a ver la expresión en el capítulo 12, verso 17. En el capítulo 14, versículo 12. En el capítulo 20, versículo 4. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bien,
Pasemos al verso 10, porque ahí nos va a tomar un buen tiempo, y es más, no sé si terminemos de considerar todo el versículo 10 hoy. Dice, yo estaba, otra vez, utiliza el mismo verbo en pasado, yo estaba, sabemos que en Patmos, pero aquí dice ahora que estaba en el Espíritu. Ustedes lo notarán que la palabra Espíritu está con mayúscula. La verdad es que en el griego sí se usan mayúsculas y minúsculas, pero en ninguna parte, quiero decirlo, ni siquiera en los textos griegos de la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción que se hizo más o menos en el 300 antes de Jesucristo, que pasaron todo el Antiguo Testamento en hebreo y partes de arameo lo pasaron al idioma griego en cargo del rey Ptolomeo, y que guardaron estas primeras traducciones en la biblioteca de Alejandría. Se le llama Septuaginta porque fueron 72 sabios judíos que hicieron el trabajo de la traducción, cada uno por su cuenta. Al final tuvieron 72 traducciones por aparte, y lo sorprendente, dicen los que saben de este asunto, que lo sorprendente es que las traducciones eran prácticamente iguales. Así que la Septuaginta es una versión que goza de alta autoridad para los estudiosos bíblicos. Ni siquiera entonces en la versión Septuaginta se encuentra la palabra neuma. Neuma es una palabra que se traduce como espíritu. En ninguna parte se encuentra con mayúscula. Son las traducciones al español que a veces la palabra espíritu aparece con mayúscula y a veces con minúscula. Depende de cómo tú entiendas el conjunto de la frase. Si se está refiriendo al Espíritu de Dios, se va a escribir con mayúscula. Si no se refiere al Espíritu de Dios, entonces se refiere a cualquier otro espíritu, sea angelical, sea demoníaco o sea espíritu humano, se va a escribir con minúscula. Sin embargo, hay algunas partes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que la palabra espíritu, que se refiere al Espíritu de Dios, aparece también en minúscula. Pero tengo que decirlo por efectos de la lectura en el Apocalipsis, que lo vas a encontrar la palabra espíritus con minúscula y la palabra espíritu con mayúscula, pero se refieren al Espíritu Santo. Sí, aquí indefectiblemente se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, yo estaba en el Espíritu. Estar en el Espíritu, en el lenguaje apostólico, es estar en éxtasis. Recibir un éxtasis, como Pedro en el capítulo 10 de Hechos, que recibió un éxtasis y pudo ver lo que no se podía ver. Es decir, pudo ver una parte de la realidad del mundo espiritual. Es como un trabajo del Espíritu Santo que ilumina nuestro espíritu. Nuestro espíritu es iluminado. El que ilumina es el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo es la fuente de esa luz, de esa revelación, y el que recibe esa revelación es nuestro espíritu, y de nuestro espíritu entonces pasa esa luz a través del canal intuitivo, y la persona puede tener la experiencia de ver con los ojos físicos el mundo espiritual. Entonces, esta expresión en espíritu, yo estaba en el espíritu, está diciendo que tuvo un éxtasis, que empezó a ver cosas del mundo espiritual. Pero tenga cuidado, por favor, con la expresión en espíritu, porque ahí viene la lección para nosotros, lo que resulta práctico para nosotros. En el Nuevo Testamento se nos exhorta a vivir en el Espíritu y no en la carne. Y me llama la atención porque el Nuevo Testamento no nos exhorta a andar en el alma. No encontrarás una exhortación así. Dejen de andar en la carne y en sus deleites y vivan en el alma. No, dice, o vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu. Pero parece ser que nosotros tenemos esa elección. Tenemos la elección de vivir o en la carne o en el Espíritu.
Y dependiendo de la elección que nosotros hagamos de vivir o en la carne o en el espíritu, nuestra alma se va a deleitar en cualquiera de ellas dos. Si tú andas en la carne, tu alma se deleita en las cosas de la carne. Entonces por eso hay muchas personas que no son cristianas que se les dificulta venir a el evangelio porque ellos se deleitan, qué sé yo, en algún vicio, en la rumba, en la fornicación, en el adulterio, y no quieren abandonar ese deleite. Su alma se deleita en esas cosas. Y nosotros los cristianos pues todavía tenemos ciertos deleites, por eso se nos exhorta, que esas exhortaciones no son para personas inconversas, sino para cristianos, a que andemos en el Espíritu. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros podamos vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Pues llevar las actividades nuestras de la carne en el nivel del Espíritu, es decir, con la conciencia de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, si tenemos conciencia de eso, vamos a tener cuidado de lo que hablamos y de lo que hacemos cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve. Ahora, en la práctica cristiana, en la práctica de la vida cristiana, una cosa es adorar y otra es adorar en espíritu. San Juan capítulo 4, verso 24. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Una cosa es servir y otra cosa es servir en espíritu, como Filipenses 3:3 lo dice. Una cosa es ser ferviente y otra cosa es ser ferviente en el espíritu, como lo dice Romanos 12:11. Una cosa es juzgar, examinar las cosas, y otra cosa es juzgar en el espíritu, como dice 1 Corintios 5, versículo 3. Muy importante esta expresión para el creyente. Pero lo que nos trae dificultad en el versículo 10, que no es una dificultad, pero ha traído dificultad de interpretación, y es: yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Entonces, el catolicismo nos ha dicho que el día del Señor es el domingo. Y pues no es tan así. Y entonces déjeme, yo lo explico. Me va a tocar usar el tablero para poderlo explicar. En la Biblia, tú no vas a encontrar, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que los días de la semana tengan nombres, sino que los días de la semana se enumeran: día primero, día segundo, día tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Entonces, en el séptimo mes, Dios había ordenado al pueblo de Israel, séptimo día, Dios había ordenado al pueblo de Israel que tenían que reposar, tenían que cesar de sus actividades, y a eso se le conoce como el Shabbat. En el hebreo, Shabbat significa cesación, cesar de actividades, y se traduce como el día de reposo. Ahora bien, usted en sus Biblias físicas, cuando encuentra la expresión día de reposo, va por lo general a encontrar junto a la palabra un asterisco que lo va a llevar o al centro, digamos, hay un margencito al centro, o a veces a la parte de abajo, a pie de página, que explica: entiéndase como sábado. Pero eso no es parte del texto inspirado. Eso lo ponen ahí las sociedades bíblicas. O sea, día de reposo, sábado, no es tan así, o no es así, mejor dicho. Aquí tengo el libro, no voy a decir el autor porque el Shabbat lunar, el calendario bíblico y el Shabbat lunar. En este libro se explica, hermanos queridos, es una investigación en donde nosotros tratamos de mostrar la evidencia bíblica, tratamos de mostrar cómo documentos judíos, como el Targum,
como la Mishnah y escritos de interpretación rabínica comprueban que la intención original de Dios fue que el ser humano contara los días, no que los nombrara. ¿Y cómo los iba a contar? A través de las fases lunares. Que cuando usted viera el primer rayito de luz en la luna, la primera orillita de la luna iluminada, eso se llama en la Biblia luna nueva visible. Es más, en nuestros almanaques luna nueva es cuando no se ve la luna. Hay 2 días que la luna no aparece, está totalmente oscura. Y cuando la luna aparece en ese primer rayito de luz, luna nueva visible, debe comenzar a contarse día primero de ese mes. Día primero, día segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y tengo que explicar esto porque esto tiene relación con el día de la resurrección de Cristo, que es finalmente que se le llama Día del Señor. Entonces, fueron los romanos, el imperio romano, quien le puso nombres a los días de la semana, a los planetas que eran conocidos hasta ese tiempo, que al mismo tiempo eran dioses para ellos. El lunes de Luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado de Saturno, y el domingo, el Dominus. En el latín es el Dominus, el que domina, el astro rey. Todavía en el idioma inglés se le llama Día del Sol, Sunday, si no estoy mal así se pronuncia, Sunday o Sunday. Pero en la Biblia esos nombres no están. La Biblia, el calendario bíblico no tiene nada que ver con el calendario gregoriano o con el calendario romano, que originalmente era juliano, por Julio César. Entonces, ¿cómo te parece que incluso los predicadores evangélicos han tomado prestada la herencia del catolicismo, creyendo que el Shabbat o día de reposo son los sábados y que el domingo es el día del Señor? Y cuando hablan de la crucifixión y resurrección de Cristo, dicen que fue crucificado un viernes y resucitado un domingo. No tenemos forma de comprobar que eso haya sido así. Para la época del Señor Jesús, que ya estaba el imperio romano, ciertamente parece ser que el pueblo judío se había acomodado al calendario de los romanos y habían puesto fijo el día de reposo los sábados. Hasta el día de hoy, los judíos toman el día de reposo los sábados fijos. El problema es que Israel estuvo cautivo en Babilonia 70 años, hermano, y allá trajo un poco de conocimiento y lo mezcló con la religión judaica. Entonces, hay discrepancias entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan en cuanto al día de la última cena, en cuanto al día de la crucifixión y el día de la resurrección. No tengo tiempo para meterme ahí. Si usted quiere investigar eso, le recomiendo que adquiera el libro, el Shabbat Lunar, ¿cómo es? El calendario bíblico y el Shabbat Lunar. Lo que sí quiero explicarle es que el Señor, ya dije, por las fases lunares, esperaba que el ser humano se rigiera con ese tiempo que Él estableció en los astros. Es decir, que cuando vemos el sol, la luna y las estrellas, sabemos en qué tiempo estamos. Porque desde el comienzo, en Génesis, cuando fueron hechos el sol, la luna y las estrellas, fueron para que sirvieran de señales. Allá dice, creo que es el verso 14, y sirvan para señales, para estaciones, para días y para años. O sea, ¿cómo vamos a contar nosotros los días, los años? ¿Cómo vamos a saber en qué estación estamos? Por observar el sol, la luna y las estrellas, no por observar un calendario. Bien, entonces, les voy a decir esto. El Señor Jesús realmente no muere un viernes y resucita un domingo. El Señor Jesús fue milimétrico a la hora de cumplir todo lo que estaba prefigurado
figurado en el antiguo pacto para establecer un cumplimiento profético. Y esto es así porque cuando dice que el sol, la luna y las estrellas sirvan para señales, sirvan para estaciones. Esa palabra estaciones en el original hebreo es moed. Y moed significa tiempos señalados. Moisés va a utilizar la palabra moed en plural, moedim, para hablar de las fiestas del Señor en Levíticos capítulo 23. Le queda de tarea que usted en casa, en su devocional, lea el capítulo 23 de Levíticos. Y aquí se nos muestran 7 fiestas del Señor. También habla del día de reposo, pero 7 fiestas del Señor, empezando con la Pascua. Luego vienen los panes sin levadura y las primicias. En cuarto lugar está el Pentecostés. En quinto lugar está la fiesta de las trompetas. En sexto lugar, la fiesta de la expiación. Y por último, la fiesta de los tabernáculos. Y esas fiestas marcan un ritmo temporal divino profético que el Mesías vendría a cumplir. Y cuando tú lo revisas, el Señor Jesús muere exactamente en un día de fiesta de Pascua. Se queda en la tumba cuando inicia el día de la fiesta de los panes y levadura, que eran 7 días, y resucita en el día de las primicias. Entonces, hay un problema en entender esto, porque algunos han dicho que Él no murió un viernes para resucitar un domingo, sino que Él murió un miércoles para resucitar un sábado. Y eso está en San Mateo. Yo quiero que lo leamos. San Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo 12, 40. Miren el problema que tenemos aquí. Lo vamos a estudiar, luego usamos el tablero para hacer hipotéticamente una recreación del tiempo de la muerte y resurrección del Señor Jesús, para entender cuál es el día del Señor. ¿Listo? Lo tenemos. Miren, el Señor Jesús le pidieron señal del cielo. Los judíos le dijeron: danos señal del cielo y nos basta. Y Él le dijo: no, a esta generación incrédula ninguna señal le será dada, solo una señal. Y dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Haga la cuenta. En horas. ¿Cuántas horas son 3 días y 3 noches? ¿Cuánto? 72 horas. Y aquí está el problema, que algunos entienden 3 días y 3 noches que son 72 horas. Entonces, si Él muere un viernes, no pudiera haber resucitado un domingo. No sé si me voy a entender. ¿Sí? Nos daría 72 horas. Muere el viernes en la tarde. Sabemos que muere a las 3 de la tarde. Muere a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde del sábado, 24 horas. A las 3 de la tarde del domingo, 48 horas. A las 3 de la tarde del lunes, 72 horas. Después de eso resucitaría. ¿Ves? Entonces hay un problema en la cuenta del tiempo. Entonces hay algunos que son judaizantes, que no, judíos mesiánicos, que para decir que Él resucita un sábado, para decir que resucitó en un día de reposo, un Shabbat, lo ponen a morir el miércoles. Entonces miércoles a las 3 de la tarde, al jueves de las 3 de la tarde 24, al viernes de las 3 de la tarde 48 y al sábado a las 3 de la tarde 72. Pero vamos a tratar de resolver el problema. Si alguien ya lo tiene resuelto, me lo puede decir. ¿Ya lo tienen resuelto? ¿Creemos que murió un viernes y resucitó un domingo? Pues es lo que nos han dicho. Sí, pero aquí hay muchos que no saben eso, y los que lo saben no lo recuerdan. O ya lo recuerdan, o muchos ya lo recuerdan.
Vamos a tratar de hacerlo, mira. En la Biblia, 3 días y 3 noches no necesariamente son 72 horas. Vamos a ver. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 33, versículo 8. Y vamos a leer aquí. Esto sí, se me apaga. Aquí están contando las jornadas de Israel desde que salieron de Egipto. Y dice, salieron de Pihairot y pasaron por el medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mará. Bueno, me cambiaron mejor. Caminaron 3 días. ¿Entiendes tú que Israel caminó 72 horas? Porque si caminó 72 horas no podrían descansar en la noche. No podrían acampar los 3 días caminando día y noche. No sé si me estoy dando a entender. ¿Cree usted que Israel caminó las 72 horas sin parar? ¿O ellos acampaban en la noche y descansaban? ¿Usted qué cree? Vamos a comprobarlo en otro texto. Hay muchos textos, pero yo por falta de tiempo, hermano, hay muchos textos. En la Biblia, 3 días no son necesariamente 72 horas. Pero vamos a ver un texto que habla de 3 días y 3 noches. Vamos al libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. 4:16, ¿listo? Aquí está la reina Esther enviándole un mensaje a su tío Mardoqueo y le dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Susa es, yo tenía unos compañeros en bachillerato que el apellido era Susa. Es una ciudad en Mesopotamia. Y dice: y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Y noches, 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Quiero que usted me ayude a entender lo que Esther le mandó a decir a Mardoqueo. Le está diciendo, dígame usted, por favor, corríjame si yo estoy entendiendo mal. Ella le envía a decir, por favor, dígale a todos los judíos que vivan en esta ciudad que entren en ayuno por mí. ¿Por qué? Porque yo voy a entrar al rey. No se me permite entrar al rey, porque es contra la ley. Así dice al final del versículo, ¿verdad? Aunque no sea conforme a la ley, yo voy a entrar al rey. Si muero o perezco, pues que perezca. O sea, el rey me puede mandar a matar por lo que yo voy a hacer. Entonces necesito que todos los judíos ayunen por mí. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Pero especifica noche y día. Tienen que ayunar noche y día. ¿Cuántos días? 3 días. Vamos a decir como en Mateo 12:40, 3 días, 3 noches. ¿Están de acuerdo conmigo? Ellos tendrían que ayunar 3 días y 3 noches. Y mire, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces, ese entonces es después del ayuno. Por favor, corrígame si estoy entendiendo mal. Una vez que terminemos el ayuno, ¿qué dice? Entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Estoy entendiendo mal? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Puede ser que esté entendiendo mal. Hasta donde yo he esculcado, yo pienso que no estoy entendiendo mal. Estoy pensando que
Esa es la directriz que Esther le está dando a su tío Mardoqueo, que ayunen 3 días con sus noches y después, entonces yo voy a entrar al... Ahora, vamos ahí mismo, pero al capítulo 5, versículo 1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real, entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. La primera expresión del texto es la que nos llama la atención. Al tercer día. A ver, hoy es miércoles. Vamos a ver, hoy es miércoles. Supóngase que Esther le manda la razón a esta hora. Son 7:35 de la noche. Le envía la directriz a su tío Mardoqueo. Dice, ponga a todos los judíos a ayunar. ¿Desde cuándo los va a poner a ayudar? ¿Desde ya? Si él puede reunirlos a todos esta misma noche, pues desde ya vamos a empezar a ayunar. No vamos a cenar esta noche, mañana no vamos a comer. Vamos a tener que ayunar 3 días con sus noches. Pero en el tercer día, ellos habían ayunado el primer día con su noche, el segundo día con su noche, y en el tercer día todavía faltaba la noche. En el tercer día, y esa misma expresión aparece en el Nuevo Testamento con respecto a la resurrección de Jesús, al tercer día. Entonces lo que está diciendo Jesús, que la señal que se le va a dar a Israel en ese tiempo es que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre también estuviera en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. No necesariamente se debe entender que son 72 horas, porque pueden pasar 24, 48 y en el tercer día, en cualquier momento, puede ocurrir. Bien, con esto en mente, quiero decirles, ahora sí me voy para el tablero, que según el Nuevo Testamento entendemos que un judío podía contar como un día, así fuera una parte del día. Ellos tenían, el día empezaba a las 6 p.m., no a las 12 de la noche como nosotros. El día empieza a las 12 de la noche, ¿verdad? A la medianoche. En la Biblia no, en la cultura judía no, a las 6 p.m. Es más, cuando el Señor Jesús está crucificado y muere, los judíos van donde Pilato y le dicen, esos cuerpos están colgados ahí y no pueden permanecer colgados ahí porque viene nuestro día solemne, es decir, el Shabbat, el día de reposo, que se junta el día de reposo semanal con la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Eran las 3 de la tarde y dicen, en 3 horas empieza nuestro día sagrado. Entonces Pilato da la orden y manda a partir las piernas de los crucificados. Ya sabemos, aquí lo hemos explicado, que cuando partían las piernas de los crucificados, el cuerpo se iba hacia abajo con todo su peso y los fluidos internos, la hemorragia interna invadía los pulmones y la víctima en cuestión de minutos moría ahogado. Entonces fueron los soldados, dicen los evangelios, que partieron las piernas de uno y partieron las piernas del otro, de los malhechores que estaban a los lados del Señor Jesús, y cuando iban a partir las piernas del Señor Jesús se dieron cuenta que él ya estaba muerto. Entonces lo que hacen es no partirle las piernas, sino atravesarlo con la lanza, y de su costado salió ¿qué? Agua y sangre. Quiere decir que su caja torácica ya estaba llena de fluidos. Y si al Señor le hubieran partido las piernas, ¿qué hubiera pasado? Ayúdenme porque los veo. No se hubiera cumplido una profecía. ¿Cuál? Que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Correcto. Nótese. El Señor Jesús había dicho, a mí nadie me quita la vida, yo
mismo la doy. Yo tengo el poder para darla y el poder para volverla a tomar. Entonces el Señor Jesús sabía lo que iba a ocurrir, y antes de que vinieran a partirle las piernas, Él entrega el Espíritu al Padre para poder morir. Si él no hubiera, hermano, si Él no hubiera entregado el Espíritu al Padre, no hubiera muerto, porque su vida no dependía de un sistema biológico. Él se hubiera mantenido vivo, pero para que se cumpliera la profecía, Él entrega el Espíritu y muere. Por lo que sabemos entonces que ese dato de que el día empieza a las 6 de la tarde, y por eso en Génesis, el capítulo 1, tú vas a leer que fue la tarde y mañana del día primero, fue la tarde y mañana, no dice la mañana y la tarde, sino la tarde y mañana, porque para el pensamiento hebreo el día empieza con la oscuridad, porque evoca cuando este universo surgió de Dios. Dios, siendo luz, hizo un espacio en su interior para que hubiera oscuridad, y dentro de esa oscuridad entonces Dios crearía este universo. O sea que para que la existencia tenga principio se necesita primero de la oscuridad. Para que haya resurrección necesita muerte. Para que haya gloria necesita aflicción. No sé si me van a entender todo lo que está diciendo estos dos textos que estamos estudiando. 6 de la tarde hasta las 9 p.m. se le conoce a esto como la primer vigilia. De las 9 p.m. a las 12. ¿Cómo se pone p.m. también, no? Sí. No, p.m. sí. Porque las 12 meridiano, ¿cuándo es? Mediodía, ¿cierto? Ok. Esta sería la segunda vigilia. De las 12 p.m. a las 3 a.m. la tercera vigilia. Y de las 3 a.m. a las 6 a.m. ella es la cuarta vigilia. Eso en cuanto a la noche. En cuanto al día, también tenemos la primera mañana de las 6 a.m. a las 9 a.m. primera mañana. Tú no vas a encontrar esta expresión en la Biblia, pero lo encuentras en documentos como Josefo, por ejemplo, un historiador judío del primer siglo. De las 9 a.m. a las 12, ahora sí meridiano, ¿verdad? Entonces aquí viene la segunda mañana, la segunda mañana. De las 12 meridiano a las 3 p.m., que fue cuando el Señor Jesús muere, esta es la primera tarde. De las 3 p.m. a las 6 p.m., que es cuando empieza el día, es la segunda tarde. Esta expresión si la vas a encontrar en la Biblia cuando el Señor en la fiesta de la Pascua ordena que el cordero pascual, el cordero de la Pascua, se tenía que matar entre las 2 tardes. Ojo con lo que voy a decir. Para un judío, cualquiera de estas partes era contada como todo un día. ¿Listo? Es decir, si el Señor Jesús muere a las 3 de la tarde, hasta las 6 de la tarde se cuenta un día. Vamos a hacerlo con el otro colorcito. Desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, Él muere a las 3 p.m. Lo sabemos porque los evangelios nos dicen que cerca de la hora novena. Hora novena es de 6 a 9, 3 horas. De las 6 a las 7, primera hora, segunda hora. 9 a.m., que cuando en Pentecostés vinieron todos a mirar qué era lo que había pasado en el aposento alto, porque hubo un gran estruendo y encontraron a 120 personas hablando en otras lenguas.
Empezaron a decir, pero ¿cómo estos que son galileos, personas incultas, que no estudian, que no tienen letras, que ni siquiera saben hablar bien el hebreo, perdón, no hablaban el hebreo, hablaban el arameo, pueden hablar en nuestros propios idiomas, de donde nosotros venimos, ¿no? Venimos del Ponto, venimos de Galacia, venimos de otras regiones, y ellos están hablando en nuestros idiomas, ¿cómo es posible? Entonces hubo otros que dijeron, no, lo que pasa es que ellos están borrachos. Y ahí fue cuando Pedro se puso en pie y dijo, no señores, estos no están borrachos como ustedes suponen. Miren que hasta ahora es la hora tercera. Hora tercera, 9 de la mañana. Hora sexta, 12 meridiana. Hora novena, 3 p.m. La Biblia reporta que cerca de la hora novena el Señor dio un grito, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y enseguida dice que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. 3 p.m. hasta las 6 p.m. es contado como un día. Un día. Y entonces empieza todo esto hasta las 6 p.m. pero vamos a ver, me estoy adelantando. Día 1 del viernes, del miércoles. Bueno, según la Biblia, el Cordero Pascual se tenía que, en los 14 días del mes de Aviv. Mes de Aviv es el primer mes para el calendario bíblico. 14. ¿Por qué 14? Porque el Señor estableció que un día de reposo era al 7º día del mes. Día 14 era el segundo día de reposo de ese mes. Entonces Él establece que la Pascua se tenía que celebrar en ese día de reposo. ¿Bien? El Señor Jesús, siendo el Cordero Pascual, muere, según lo que nos dicen los evangelios sinópticos, día 14 del mes de Aviv. Allá no dice viernes, allá no dice miércoles, allá no dice sábado, allá dice que muere en la Pascua, mientras estaban matando los corderos. Él muere como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Día 14. Entonces, el día 14 a las 3 p.m. fallece. No sabemos si fue un lunes, no sabemos si fue un martes o un viernes, no sabemos. Muere a las 3 de la tarde un día 14 de Aviv, exactamente cuando se celebraba la fiesta de la Pascua. Se cuenta un día, todo el día, de 6 p.m. a 6 p.m. del día 15, día 15, ese ya sería el segundo día. Pero ese segundo día trae estas primera y segunda vigilia, trae las 2 noches, porque así como se habla de la primera tarde y primera parte del día y segunda parte del día, entre mañana y tarde, aquí una noche y 2 noches. Entonces ya tenemos día 1 y día 2, pero también con 2 noches. Ahora, en el tercer día, después de las 6 a.m., en el día 15, sí. Se va toda la noche y se va todo el día del día 15. No sé si me estoy dando a entender. Ya tenemos un día, el segundo día lo tenemos con todo esto. En el tercer día, este tercer día vendría a ser día 16, en cualquier momento de las 6 de la mañana o antes, porque dice que estaba todavía aún oscuro cuando María Magdalena fue a visitar la tumba y la encontró abierta. Entonces, si usted calcula lo que yo estoy diciendo así, que los judíos ven que cualquier parte
del día es contado como todo un día, perfectamente podríamos hallar los 3 días, las 3 noches. Bien, para no contar las 72 horas que ha traído confusión. Ahora, el día 14 al día 16, la Biblia registra que este sería el primer día de la semana. Jesús resucita un primer día de la semana, porque la semana se cuenta en 7, 14, 21, 28. Todos esos días son días de reposo. No sabemos si cayó vuelvo y repito, no sabemos si cayó un martes, un jueves, un viernes, porque eso es de acuerdo a las fases de la luna. En este preciso momento, por ejemplo, los días de reposo, según las fases lunares, serían los días viernes, este mes del calendario gregoriano. A veces cae jueves, a veces cae. Eso cambia, no es un día de reposo fijo. Ahora bien, en el día 16 se relaciona con el primer día de la semana, que terminó llamándose Día del Señor. Los primeros cristianos esperaban hasta que fuera el primer día de la semana para reunirse, para partir el pan. Los días de reposo ellos lo usaban para ir a las sinagogas a evangelizar. Los que estaban en Jerusalén iban al templo, pero los que estaban fuera de Jerusalén, cristianos fuera de Jerusalén, iban a las sinagogas judías para predicar el evangelio. Empezaron a predicarse el evangelio porque los judíos tenían conocimiento de las escrituras y era más fácil predicarle a los judíos que a los gentiles, porque los gentiles tenían otros dioses, dioses heroicos, dioses musculosos, dioses, ¿cómo le dijéramos? Inmortales, ¿cierto? Ahora que venga un judío y te presente a un Dios que es débil, que se deja matar por los hombres, pues qué gracia, ¿verdad? Era en un alto porcentaje que los gentiles prefirieran sus dioses que al Dios de los judíos, que había enviado a su hijo a morir. Entonces los primeros cristianos comenzaron a predicarle a los mismos judíos. ¿Cuándo era que se concentraban los judíos? Los días de reposo. Ellos entraban en las sinagogas, pedían la palabra y comenzaban a predicar. Y de la sinagoga algunos creían, y esos nuevos creyentes, ahí se formaba la iglesia. ¿Listo? Pero ellos tenían que esperar hasta el día primero para partir el pan. Vamos a mirar un versículo. Vamos a mirar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, en el versículo 7. 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí, si tú lees los versículos anteriores, dice que ellos llegaron a Troas, si no estoy mal, y allí esperaron hasta que llegara el primer día de la semana para poderse reunir con los hermanos. El primer día de la semana empezó a ser el día de reunión para adoración. El problema con el domingo es que se ha dicho que los romanos tenían ese día para adorar al dios Sol, al máximo dios de ellos, al Sol Invictus. Nosotros con nuestro calendario actual y sin pretender ser religiosos, la Biblia también nos dice que debemos sujetarnos a las leyes terrenales, por lo que vivimos en un país que se rige por el calendario gregoriano. Y el único día de la semana en el calendario gregoriano que es festivo siempre son los domingos. Y entonces nosotros aprovechamos que la mayoría de los hermanos descansan, no todos, porque hay hermanos que trabajan también los domingos, pues para poder hacer la reunión familiar. No porque estemos siguiendo las tradiciones romanas, no porque tengamos la herencia católica, sino por conveniencia. Nos conviene ese día para podernos reunir todos. Amén. Aquí lo que vamos a demostrar es que el día del Señor
No necesariamente es un domingo, a veces cae los domingos, a veces no. Y Juan recibe la revelación del Apocalipsis en un día del Señor. Entonces él dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es la lección práctica para nosotros después de todo este enredo? Hermanos, no descuides el día de reunión familiar, cuando la iglesia se puede reunir en pleno. Un miércoles no es lo mismo que un domingo. Un miércoles hay hermanos que tienen que trabajar hasta más tarde, o salen cansados, o se les dificulta por la distancia. Pero necesitamos tener reunión de la iglesia plena. No descuidemos los domingos. Los domingos a veces se toman para otras cosas, incluso para actividades. No vayamos a confundir tampoco día de reposo con día del Señor. No es lo mismo. El día del Señor para nosotros hoy por hoy es un día de la semana que escogemos reunirnos como iglesia y traer nuestra expresión de reconocimiento a Él en conjunto. Porque yo sé que cada uno de ustedes adora a Dios en su casa, en su trabajo y durante la semana. Usted hará sus devocionales, usted tendrá su intimidad con el Señor. Pero una cosa es su relación personal con Dios y otra es la relación común, de comunidad que tengamos con Dios. Es cuando el cuerpo se reúne, y cuando el cuerpo se reúne, la cabeza direcciona al cuerpo. Y por eso hay exhortaciones en el Nuevo Testamento: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay algunos que tienen eso por costumbre. De repente, hermanos, algunos de nosotros puede ser que un domingo no pueda estar, porque tiene que viajar por razones laborales, por cualquier razón, o porque quizás tiene una condición de salud adversa que le obliga a quedarse en casa. Tal vez tiene gripa y no quiere venir aquí a estornudar en medio de todos y contaminar a los hermanos, entonces se quedó en casa. Está bien, ese no es el problema. El problema es que hay algunos que lo tienen por costumbre y uno a veces los ve por allá cada que se cae una casa. Hay hermanos que vienen a la congregación por acá cada 2 o 3 meses, es que los ve uno. ¿Ve? El Señor dice: no dejemos de congregarnos. Hay un día señalado por el Señor. Nosotros nos acomodamos aquí los domingos. Lo hubiéramos podido hacer los sábados en la noche y no tendríamos ningún problema. ¿Les parecería a ustedes si cambiamos los domingos para hacer los cultos los sábados, por ejemplo? ¿Tendrían problema con eso? ¿Quién quita, no? De pronto hacemos el servicio principal los sábados en la noche y los domingos pues descansamos, nos levantamos hasta tarde. Ahorramos el desayuno y dormimos hasta el mediodía y nos ahorramos el desayuno, ¿cierto? No, pero espere, tranquilos, no se pongan emocionados. Primero tenemos que orar. No, el sábado tampoco es el día del Señor. El día del Señor es un día que pero hermano, nos queda muy difícil ponernos a contar los días de la luna para decir: hermanos, este próximo viernes es Shabbat, por lo tanto el sábado será el día del Señor. No podemos, porque no se nos acomoda para todos, sería muy difícil. Pero ¿sabe qué sí me sorprende, hermanos? Y no sé cómo lo harán, pero aquellos que son del grupo de la iglesia adventista, ellos están allá los sábados desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todo el día, allá almuerzan, no sé cómo hacen. Serán independientes, piden permiso en los trabajos o negocian su tiempo del sábado, no sé, pero ellos, usted los ve allá, hermano. Usted los ve allá. A pesar de que tienen un mal entendimiento de este asunto, pero usted los ve allá. Y es que, hermano, el sistema religioso, eso tiene el sistema religioso. El sistema religioso. Y cuando uno no enseña la religión, sino la libertad en Cristo, a veces los hermanos se toman sus licencias.
Pero hermano, cada uno delante del Señor con conciencia. Aquí lo que promovemos es que tengamos unidad en el Espíritu y que podamos perseverar en nuestras reuniones en el día del Señor. Amén. En el día del Señor. Voy a terminar con el versículo 10 porque se me acabó el tiempo. Dice: estaba yo en el día del Señor, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí una gran voz como de trompeta. Claro que la voz indiscutiblemente es la del Señor Jesucristo, por lo que va a expresar los versículos siguientes. Pero nótese que dice una gran voz. No relaciones la gran voz con una voz fuerte, sino una gran voz significa una voz que no se puede ignorar. Ahora, la similitud que hay aquí en esta expresión con la que se dice en el Sinaí, que Dios hablaba con voz tronante, y por eso el pueblo tuvo temor, tuvo miedo. Parece que aquí Juan también tiene esta reacción, porque más adelante lo vamos a ver, que dice que cayó como muerto. Y esa voz del Señor, que es la gran voz, es la voz que es más fuerte que cualquier otra voz, hermanos queridos. El diablo te susurra, la mentira te susurra, te seduce, te pervierte y te habla suave. Por lo general el enemigo te habla suavecito, pero Dios que habla, el Señor Jesús que es la verdad y que habla con verdad, esa es la gran voz. Nosotros a veces tenemos la tendencia a ignorar la voz de Dios y a prestarle oídos a las voces que no nos edifican. Usted no le preste más atención, hermano, a esas voces que dicen: mire, esto está mal, este país cómo está, no sabemos para dónde nos vamos, qué vamos a hacer. Y voces de negatividad, voces negativas. Hermano, ¿no le ha pasado? Dígame usted sí o no, no me conteste más nada, dígame sí o no. Usted no se ha puesto a hablar con una persona negativa, que habla de forma negativa, y usted como que se impregna de eso y usted dice: ay, verdad, verdad. Y usted se llega a la casa y dice: hola mi amor, saluda a su esposo, hola mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué trae esa cara? No, yo no sé qué hacer, esto está muy difícil, esto de verdad que esto es... Y usted está contagiado de eso. Cuando la voz a la que nosotros tendríamos que estarle prestando atención es la del Señor. ¿Qué dice el Señor? Yo soy tu pastor, nada te faltará. Si pasares por el fuego, no te quemarás. Y si pasares por las aguas, no te anegarás. Yo soy tu Dios, que te sostiene. Todas las promesas que podamos encontrar en la Biblia, hermanos, y que hasta nos sabemos esos versículos de memoria. ¿Y por qué no le estamos prestando oídos al Señor? ¿Por qué le prestamos todo a lo negativo? Y comenzamos a hablar lo mismo. No y no. No me puedo rehusar a hablar lo mismo que dice la Biblia.